Como les decíamos, ya está con nosotros Hugo Yasky, el secretario general de la CTA. ¿Cómo anda, Hugo? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, se ha planteado desde el gobierno y quedará como un interrogante cuál hubiera sido el acatamiento al paro si el transporte no paraba. ¿A usted le queda alguna duda? ¿Es lo mismo que haya transporte o que no haya para un paro? Yo creo que sí, que es un hecho relativamente poco significante cuando se trata de un paro que tiene un acatamiento tan alto como este. Hay una foto por las redes que se muestra el hall de Ezeiza como si fuera una película de ciencia ficción, no hay nadie, un gran espacio vacío. La mayoría de los que trabajan ahí concurre habitualmente en auto hasta su trabajo. Hoy Pablo Micheli daba el ejemplo de su ciudad natal, Junín, donde no hay medio de transporte público y sin embargo no hubo ninguna actividad. Creo que hubo un acatamiento altísimo y el tema del transporte pasa a ser secundario porque de pronto un hecho colectivo del que participan millones de mujeres y de hombres, todos convocados a un mismo efecto, creo que no se puede minimizar. Claro. Pero igual relativizar. Lo vemos a diario, ¿no? Los miles de personas que se concentran, por ejemplo, en Constitución o en Retiro, que toman subte, micro, tren, digamos, para esa mayoría de personas llegar al trabajo que les lleva a veces 2 horas y a veces inhumanamente es prácticamente imposible, ¿o no? Sí, seguramente hubo gente que quiso parar. Quedará el interrogante. Supongamos que el paro lo hubiésemos convocado hace un año. Este mismo paro, con estos mismos dirigentes convocándolo, hubiese sido un fracaso estrepitoso. Y si solamente los medios explicaran la adhesión forzosa, hoy las redes sociales, los medios de comunicación, la indignación de la gente forzada a adherir contra su voluntad, millones de personas, de alguna manera se hubiese escuchado, se hubiese hecho oír. Si no, hay que pensar que simplemente con desactivar los transportes se cambia la historia de un país. Creo que es relativamente, tiene una incidencia relativa y menor. Hugo, en su caso siempre se suele plantear la diferencia que tuvo con el gobierno anterior y con este. El gobierno anterior usted fue a muchos actos de gobierno, cuando la pobreza se negaba, digamos, usted acompañó igual, estábamos como Alemania, el delito que era una sensación, como decía Aníbal Fernández, y ahora tiene una actitud mucho más radical con este gobierno. ¿Por qué antes, con tanta pobreza, acompañó y ahora es mucho más crítico? Podría simplemente decir que este gobierno generó 1.300.000 pobres nuevos en un año. ¿Y el anterior? Eso es la UCA, no. Nunca hubo semejante avalancha de pobreza. Imagínate que con 12 años de gobierno tendríamos que haber tenido más o menos 18 millones de pobres a lo largo de nuevos a lo largo de los 18 años. Esta es una avalancha de pobreza. Pero ahora estamos en un 32% de pobreza más o menos, ¿verdad? Sí, claro. Bien. Pero los 30, en aquella época bajamos del desastre que quedó. Néstor Kirchner decía el infierno, venimos del infierno, el desastre del 2001, a un nivel de pobreza que no llegaba en su momento al 18-19%. Entonces usted dice que se pasó del 18 al 32. Yo digo que se bajó, sí, que se bajó. Imagínate que se crearon 5,5 millones de empleos. Y esto es así, son cifras que las reconoce cualquiera. Es decir, veníamos de una situación desastrosa con un gobierno que puso en marcha un proyecto popular. Yo acompañé mucho de sus políticas y en otras fui crítico. Cuando vos decís que acompañé lo de la pobreza, no. Pero, Cifra se creó Cifra se creó en la CTA y fue uno de los institutos estadísticos más creíbles y autorizados durante gran parte del gobierno de Cristina Kirchner, con una visión muy crítica donde denunciábamos un nivel de pobreza que no era el de Alemania ni el de los datos oficiales, con una visión crítica que aparecía en la cantidad de desempleados, que no era la que daba el INDEC, con una visión crítica respecto de la caída del salario,
Y eso fue parte de la CTA. Cifra hoy es parte de la CTA. La misma visión que hoy Cifra me provee, datos que están dando vuelta hoy en las redes, que ha habido una monumental transferencia de recursos, 16.000 millones de dólares, una cifra monumental que se transfirió de los asalariados a los sectores concentrados del capital en 1 año y 3 meses. Bien, ahora, eso es lo que denunciamos. Yo fui parte de un proyecto, acompañé un proyecto popular con crítica. Mi gremio, la CETERA, fue uno de los que hizo muchos paros. El SUTEBA, que ahora le dicen Navaradel, que hace paro, y llegó a hacer 17 días de paro en 1 año. Es decir, no fue caminar en un lecho de rosa, pero desde ya, entre un gobierno en el que había paritarias libres, con inflación, con populismo, con todo lo que le critican los sectores de... ¿Me deja preguntarle una cosita? Sí, cómo no. Para usted, ¿con cuánto porcentaje de pobreza dejó el gobierno de Cristina Kirchner? No recuerdo exactamente la cifra. Menor que la que tenemos ahora. ¿Cuánto era? De verdad no recuerdo. No, en serio, si aumentó un 1,5%. 19, creo que la última cifra era 19%. O sea, Cristina, la de cifra, no el 5% que se mencionaba de Alemania. O sea, Cristina Kirchner dejó el 19 y en 1 año se pasó al 32. Sé que hay 1.300.000 pobres. No, es mirá, un 2 o 3%. no, es simplemente, no es que no te quiera decir, no tengo en la memoria exactamente en este momento la cifra. Te puedo mostrar, o podés ir vos a la página de la CTA y ver el registro de la pobreza que hemos hecho. Lo que es cierto, independientemente... Pero es una cifra central. Para usted que trabaja con el desempleo y la pobreza, ¿cómo no la vas a ver esa? No, por supuesto que la sé. Lo que quiero decirte es que no tengo en este momento el dato exacto, no es el 5% aquel que se dijo alguna vez, eso en todo caso era el nivel de indigencia. Sé que en el gobierno, en el 2015, cerró la pobreza, no recuerdo exactamente, quizás el 22, 23%, no recuerdo. Sé que no es la cifra que tenemos hoy de pobres, sé que no es la avalancha de pobreza, sé que no es esta transferencia brutal que ha habido en este último año, y por eso nosotros tenemos la posición que tenemos. Sí, pero no da el número, que obviamente usted está en todo su derecho como representante de sus trabajadores en criticar, apoyar o no a quien, pero digamos, en términos de número, no se lo puede forzar. No hay forma de que en 1 año se pase del 19 al 32. ¿Usted cuál es la tesis? No entiendo cuál es la tesis. No, lo que planteó el INDEC. El nuevo INDEC dice que se pasó de un 29 a un 32, lo cual es una barbaridad en 1 año, un 3%. De un 29 a un 32, esa es la cifra de pobreza que da el INDEC. Cada historia es trágica. Nosotros, ahora que me das esa cifra, nosotros teníamos 27% de pobreza. Y bueno, ¿le parece que dejó bien el gobierno Cristina Kirchner con un 27% de pobreza? ¿Vos te acordás cuánto había de pobreza en el 2001? Sí, 54. Y bueno, ¿te parece que no se bajó la pobreza? En 12 años... Sí, pero del 54 al 27. Sí. O sea, un plano descendente de pobreza con un pequeño rebote, creo que fue en el año 2015 por la devaluación. Un plano descendiente. Si hoy continuáramos en ese plano descendiente de pobreza, nosotros tendríamos mucho menos argumentos para cuestionar los aspectos de la política social del gobierno. Los tenemos todos porque este gobierno lo que ha hecho es elevar la pobreza. Y esta es la realidad que es incontrastable. La USCA dice 1.300.000 pobres en 1 año. Y eso es una calamidad en términos sociales. Esto es lo que cuestionamos, además del tema de los despidos y además de la necesidad de que haya una agenda social. Hoy este gobierno, salvo en el tema de la ley de emergencia social, no tiene para los trabajadores absolutamente ninguna agenda social, y se llega al extremo de que es una jueza la que le tiene que decir al gobierno convoque a los docentes a la paritaria. Es decir, algo increíble, porque en general son los gobiernos los que se interesan para evitar conflictos salvajes en que los gremios vayan a la paritaria. Bien, ya que usted toca el tema, le quería plantear lo que está sonando mucho últimamente, que Roberto Baradel tendría una intención política de llegar a liderar la CTA.
No, lo habrá escuchado, ¿no? Porque eso se cuenta en las radios, en los diarios. Digamos, no, ese es un invento. Roberto Baradel es uno de los dirigentes que por su trayectoria, debe haber quizá 2 dirigentes en las mismas condiciones que él, por su trayectoria naturalmente sí, va a ser uno de los compañeros que cuando se elija la nueva conducción de la CTA esté entre los primeros lugares. Él no necesita hacer nada para llegar ahí, porque su propia trayectoria lo puso ahí, como la puso Estela Maldonado en su momento en La Cetera, a Sonia Leso. Es decir, son compañeros que no tuvieron que hacer nada, no tuvieron la forma en que se llega a un cargo de liderazgo en las 2 CTA. No es cortando cabeza, bien, ni claro, juntando, acumulando poder con tal o cual conflicto. No, es una, o sea que es no tiene una problema decantación natural y nosotros tenemos voto directo. Es decir, sí, en última instancia son los afiliados los que dicen es cierto. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Usted no tiene inconveniente entonces en que Baradel eventualmente se postule como secretario general de CTA? Al contrario, yo creo que Baradel tiene que ser, si me preguntan a mí, sí, el próximo secretario general de la CTA, al contrario. Y creo que hay muchos compañeros que piensan eso. Por supuesto, vamos a ir a un proceso de reunificación, vamos a elegir una conducción unificada. No sabemos todavía si con uno o 2 secretarios generales. La idea es terminar el mandato de las 2 conducciones de la CTA en septiembre y cuando haya que elegir la próxima, que surja una unificada, donde seguramente estará Baradel y Pablo Micheli tendrá en su corazón algún candidato o candidata también para proponer. Bien. Una diferencia importante es que en la CTA el voto es directo, no así los afiliados de la CGT, donde el voto es indirecto y es un reclamo también de trabajadores. ¿Por qué la relación con la CGT no termina de fluir en los reclamos masivos? Yo creo que fue muy importante la posibilidad de coincidir en este paro. Sí. No hubiese tenido la adhesión que tuvo, no solamente por lo que suma numéricamente las 2 CTA, a pesar de que tenemos gremios importantes, sino porque para los trabajadores es distinto cuando las cosas se dan en un marco de unidad. Es más que lo que suma en términos cuantitativos, lo que le agrega cualitativamente y en términos de legitimidad. ¿En qué se diferencia un dirigente de la CTA de un dirigente de la CGT? No se puede por ahí hablar de un arquetipo de dirigente de CTA y otro de CGT. Hay muy buenos dirigentes de la CGT que podrían estar en la CTA y no habría diferencia. Sí, nosotros estamos lejos de ese sindicalismo empresario, de un sindicalismo que de pronto tuvo en la década del 90 una connivencia con políticas que significaron privatizar, entregar parte del Estado a las compañías privatizadas. Lo que cerró Wokra, por ejemplo, ¿usted cómo lo ve? Creo que es un acuerdo que puede ser aceptable, porque Wokra necesita de la obra pública para que haya apertura de fuentes de trabajo. Es uno de los gremios donde hay casi un 60% de desocupación a esta altura del partido y evidentemente uno necesita que los compañeros que representa tengan la posibilidad del trabajo. ¿Y no se podría hacer lo mismo pensando en todo caso al Estado prácticamente una empresa? Porque el conflicto del gobierno con el empleo público es muy fuerte, está claro. No hay una forma, a lo mejor el gobierno no ve el empleo público como productividad. No hay una forma de acordar también, como lo hacen mercantiles, como lo hace la construcción, como lo hacen petroleros. ¿No hay un punto de acuerdo con el gobierno? Hay que tener paritarias. Hay que tener paritarias. Cuando el gobierno dice no convoco... Dice que paritarias libres. No convoco, por supuesto, paritarias libres, sí. Cuando el gobierno dice no convoco a la paritaria nacional docente, evidentemente cerró toda posibilidad de discutir ningún tipo de acuerdo. Nosotros tenemos muchas propuestas
como la tienen los aeronáuticos que están en la CTA, como la tienen los compañeros papeleros, los mineros, muchos gremios que están en la CTA, los aeronáuticos, todos tienen propuesta. Ahora, si el gremio no tiene la posibilidad de tener la paritaria, si la Cámara Empresaria les dijera, mire, no hay paritaria nunca más para ustedes, no hay ninguna posibilidad de acuerdo ni de llegar siquiera a confrontar distintas ideas. Este es el problema que tenemos en particular en el sector docente, porque hay un gobierno que no quiere cumplir la ley de financiamiento y reacciona airadamente. Hoy, un Bullrich desencajado dijo que además de recurrir para no cumplir con lo que la jueza determinó, que es convocar a la paritaria, van a intentar incluso desplazar a la jueza. A mí me parece que es un acto que directamente va en contra de la independencia de los poderes, que demuestra la poca voluntad que tiene el gobierno de llegar a discutir en un marco civilizado, y la única manera de hacerlo es con la paritaria. Y Hugo, finalmente, ¿qué pasa después de hoy? ¿Está terminando el paro nacional? ¿Cómo se sigue? Y yo creo que el gran interrogante va a ser cuál será la actitud del gobierno a partir de ahora. Creo que el gobierno tiene un dato muy claro y elocuente. Hay millones de personas que en toda la Argentina adhirieron a una huelga pidiendo paritarias libres, reclamando solución al tema de los despidos, planteando que tiene que haber un aumento de emergencia para los jubilados, pidiendo una agenda social. Si el gobierno escucha el mensaje que hoy recibió, creo que está la posibilidad de tener por lo menos un atisbo de optimismo respecto de que las cosas puedan cambiar y mejorar para los que menos tienen. Si el gobierno ratifica esto, que no sé si será una palabra oficial, pero en algunos medios me la comentaron como tal, si el gobierno ratifica esto de que no hay plan B, no hay plan B, de que acá vamos a como dé lugar y que si no, o pasamos por arriba de ello o nosotros nos tenemos que ir, me parece una locura. No, eso creo que no lo dijo, pero lo del plan B. Me parece una locura. Me parece, si fuera así, es un desatino. Toda persona, usted como periodista, yo como docente, un aviador, un equilibrista, todos tenemos que tener en la vida un plan B. Todos tenemos un plan B, a menos que creamos que tenemos la verdad absoluta y que está en nuestras manos. El gobierno dijo, cuando le paguemos a los fondos buitres, cuando le demostremos al mundo que volvemos a hacer, digamos, a tener buenas relaciones con los poderosos de este mundo, van a llover las inversiones sobre nuestras cabezas. No se cumplió nada de eso. Hoy el gobierno tendría que asumir autocríticamente que muchas de las cosas que ellos previeron no se cumplieron y que por lo tanto no estaría mal escuchar el clamor de un pueblo que con un paro como el de hoy le está diciendo cambien porque no damos más. Bien. Hay mucha gente que no da más. Gracias, Hugo, por haber venido. Gracias. Muy amable.